para los gobiernos como el de Santos, de una oligarquía que por hacerse perdonar, se entrega al extremo izquierdismo. La vida de los soldados y de los policías es desechable. Para nosotros, los de la base colombiana, la vida del soldado y del policía es tan importante como la vida del civil. La dignidad humana no es diferente porque una persona vista uniforme militar o policivo y la otra tenga traje civil. Cuando un gobierno en una democracia no valora la vida de los soldados y policías, se pierde la autoridad moral para exigirles exposición al riesgo a fin de dar seguridad a todos los ciudadanos. Para nosotros es fundamental, en un proceso de diálogo, que no haya ni secuestro ni asesinato de soldados y policías de Colombia. Por eso se me dio el acuerdo, que está muy bien lo de los niños y de los civiles y lo de los civiles, pero introdujeron lo que no se suele introducir, que es tan necesario como lo primero, que es la exigencia de respeto por la vida de los soldados y de los policías de Colombia. ¿Qué es esto? De que los asesinan, que los secuestran primero cuando están de licencia y después los asesinan con degollamiento. Y el cinismo terrorista no solamente asesina, sino que justifica y exalta el crimen. Y se atreven a decirle al mundo que los asesinaron con degollamiento porque no podían disparar, porque habría escuchado el ejército. Me da pena decir eso. Cuando ya con un pelo irreversiblemente blanco y de abuelo no luce la vanidad, en un gobierno presidido por mí no les habría aceptado eso. Recuerden al señor Reyes ufanándose y pavoneándose desde la selva ecuatoriana porque controlaba el secuestro de Ingrid Betancourt y de los militares y policías, y eso nos obligó a tomar las más drásticas decisiones que se tomaron bajo mi exclusiva responsabilidad. Veamos el tema de la impunidad. Si a mí me dicen que a la base de la FARC, jóvenes que han llevado el uniforme del terrorismo, han llevado armas del terrorismo, pero que no son los responsables de los delitos de mayor gravedad, en aras de la paz, hay que concederles indulto, amnistía, no llevarlos a la cárcel y permitirles elegibilidad política, lo aceptamos. Pero veamos el caso de Fabián Ramírez, como ejemplo ilustrativo de muchos. El presidente Santos prometió llevarlo a la cárcel, lo condujo a Cuba. ¿Cuál es el prontuario? Ustedes lo saben mejor que yo. Es el cabecilla de los grupos de la FARC responsables del asesinato de más de 300 soldados y policías en Patascoy, Las Delicias, Mitú. El cabecilla de los grupos de la FARC, los mayores proveedores de cocaína de los carteles de México. ¿Qué diferencia hay entre Fabián Ramírez y Pablo Escobar? Ninguna. ¿Habría aceptado el país indulto a Pablo Escobar? ¿Traerlo al Congreso de la República? Nunca. Y entonces nos van a traer a Fabián Ramírez y a delincuentes de igual peligrosidad al Congreso de la República y sin pasar por la cárcel. Es que aquí se está hablando de una justicia transicional con sofismas. Primero, allí donde se ha aplicado la justicia transicional, no se ha aceptado ese tipo de impunidad. Los delincuentes de los mayores delitos han ido a la cárcel, así sea sentencias reducidas. Pero es que aquí no estamos
ante una justicia transicional de un caso típico. El caso típico es el caso en el cual se aplica la justicia para un proceso de acuerdo que permite el tránsito de una dictadura a una democracia, que permite el tránsito de una acción insurgente a una acción civil política. Aquí en Colombia eso no se da. Aquí estamos ante una democracia y ante un terrorismo. Aquí se está aplicando la justicia transicional en un caso atípico. Y si en los casos típicos no se permite la impunidad, menos en los atípicos, como es el caso colombiano. Llamo la atención de los juristas para examinar ese punto. Pero veamos, sin ir al extranjero, la realidad colombiana. Esa impunidad es mal ejemplo. Esa elegibilidad política de delincuentes responsables de delitos de lesa humanidad y de atrocidades es mal ejemplo. Basta retroceder un poco en el tiempo. Mi general Bedoya, un héroe en la lucha contra el narcotráfico, lo recuerda. Cuando en la patria había indulgencia frente al narcotráfico y crecían los carteles de la droga, muchos muchachos abandonaron la universidad, se vincularon a los carteles de la droga en busca de dinero fácil y de capacidad criminal, porque pagaban y no había riesgo, dado que había impunidad. Un proceso de paz con impunidad se convierte simplemente en el proceso de desmovilización y de indulto y de impunidad a los de La Habana, pero no en un proceso de paz para Colombia. Es bueno que el país vaya pensando en esa distinción. ¿Y por qué se le da al terrorismo condición de oposición política en las negociaciones? Que le tuvieran que dar a la insurgencia centroamericana en las negociaciones carácter de oposición política era entendible, porque allí había unas dictaduras que, como toda dictadura, habían hecho un cercenamiento democrático. Pero aquí ha habido una democracia de libertades que hay que mejorarla todos los días y en todas partes del mundo. Hay que escribir la otra historia. Aún en la época del Frente Nacional nuestra democracia fue respetable. Las restricciones de la alternatividad del Frente Nacional fueron apenas circunstanciales y temporales. Y sin embargo, los periódicos de la extrema izquierda circulaban sin problemas. A las universidades llegaban sin problemas las revistas de Unión Soviética o de Mao Zedong en China. A los estudiantes se nos quería convencer que las únicas posibilidades de futuro eran escoger entre Fidel Castro o Ho Chi Minh o el Imperio Soviético o la China de Mao Zedong. ¿Cuál restricción de libertades hubo en el Frente Nacional? Ninguna. Y en el espectro de la política activa de la época hubo espacio para todos. Los dirigentes comunistas se albergaban bajo las banderas del movimiento revolucionario liberal y también actuaban en la política sus antípodas ideológicos, como los doctores Jorge Leiva y Laureano Gómez. Esto de deformar la democracia colombiana en la teoría para justificar al terrorismo ha hecho mucho daño. Hay que estimular a algunos a que escriban la otra cara de la historia, otra cara frente a la cara que están mostrando muchos apologistas del terrorismo. Que se permita el tránsito a la vida civil de un grupo terrorista se acepta bajo condiciones, pero lo que no es aceptable en la democracia colombiana es tratar a ese grupo terrorista como oposición política, que en el país la hay. La ha habido siempre. La tuvo mi gobierno y radical, y apoyada por los grandes periódicos y por los canales de televisión, y protegida por las Fuerzas Armadas, porque la seguridad democrática los protegió a todos. En estos años ha habido oposición política. Entonces, ahora se nos quiere hacer pensar que la oposición política es la FARC, cuando es terrorismo.
y me da tristeza tener que referir al doctor Humberto de la Calle, hoy incurso en violación de la ley, porque él como negociador está cumpliendo unas funciones públicas delegatarias del presidente y le está impedido participar, le está prohibido participar en publicidad política, y lo que está haciendo es publicidad política y está contribuyendo al abuso del poder en Colombia. Cuando es abuso ilegal del poder. Cuando se promulgó la Constitución del 91, se consolidó el ingreso del M-19 a la vida constitucional. El doctor Humberto de la Calle dijo: a partir de hoy no se acepta que en Colombia se realice política con armas. Eso lo dijo en julio de 1991. Y por las calendas actuales, 9 y 14, 23 años después, le está dando a los años del terrorismo de FARC, entre el 91 y la fecha, el alcance de política con armas. Y entonces, ¿qué irá a pasar en adelante? Los disidentes de los de Cuba, dentro de 20 años también les van a decir que lo que realizaron entre la fecha y el año 2034 no fue terrorismo, sino acción política armada. Y le van a decir eso a las bandas criminales que abundan en el país y que han venido creciendo. ¡Qué tristeza! ¡Qué presagio tan triste! Que haya desmovilización y reinserción con generosidad, sin impunidad, está bien, pero no darle tratamiento de oposición política al terrorismo. Que el terrorismo acepte retirarse del negocio de la droga, está bien, pero lo que le da una muy mala señal al mundo es que el gobierno de Colombia esté negociando el futuro de la política antidrogas con el mayor cartel de cocaína del mundo. Corremos el riesgo de pasar del honor a la vergüenza, de pasar de las charreteras del honor por ser el país más admirado en el mundo por la lucha contra el narcotráfico, a los estigmas de la vergüenza por ser el país que, después de haber ganado esas victorias, se sienta a definir la política futura antidrogas con el terrorismo, o a definir temas esenciales. Pero no solamente hay ese problema, hay otro: la coincidencia entre el presidente Santos y la FARC de proponer la legalización de la droga. ¿Cómo ha crecido la drogadicción en el país? ¿Y cómo está desorientada la fuerza pública que no sabe cómo enfrentarla? Porque un día el presidente, por salvar el show, dice que hay que destruir las casas de vicio. Han destruido una en Bogotá que amenazaba ruina. ¿Dónde están las otras 599? Pero un presidente que lo elegimos con el compromiso de combatir la drogadicción, a los pocos días llegó a la cumbre de las Américas a hacerle eco y a darle espacio a la legalización, en lugar de haberle preguntado al chavismo qué iba a hacer para controlar las drogas, en lugar de haberle preguntado al presidente Obama qué está haciendo los Estados Unidos para confiscar la riqueza ilícita, en lugar de haber invitado a los países americanos en esa cumbre de Cartagena a que le preguntaran a los europeos qué están haciendo ustedes en materia de política contra el lavado de activos. En lugar de cumplir esa tarea que habría sido muy conveniente para el continente, nuestro presidente simplemente se puso a darle oportunidades a políticas de proposición de legalización. Lo que propuso en el periódico El Guardian y en el periódico El Observer de Londres, lo que tiene ahora escondido, porque él, que es audaz, sabe que cuando a los colombianos se les habla de legalización, los colombianos en un altísimo porcentaje la rechazan.
Y eso desorienta a la fuerza pública. Si yo soy policía y hoy me ordenan combatir las casas de vicio, pero el mismo que me lo ordena está estimulando la legalización, digo yo, ¿para qué me voy a exponer al riesgo si esto lo van a legalizar? Oscar Iván Zuluaga ha dicho con claridad no a la legalización de la droga. Que un joven que incurra en el problema no lo lleven a la cárcel, lo lleven al hospital, lo rehabiliten. Estoy seguro que si Oscar Iván fuese el elegido el domingo, rápidamente hará un acuerdo con los alcaldes de Colombia para llevar los drogadictos a la rehabilitación. Pero el narcotraficante a la cárcel, el distribuidor a la cárcel, y esa política de educación de Oscar Iván, que no es el tema que nos ocupa esta noche, es la gran política de prevención. Y a mí me preocupa 4 años de descuido del tema de los campesinos, del agro, cuando para el año 2030 el mundo tiene que aumentar la producción de alimentos en el 50%, con el riesgo de una baja de la productividad por el cambio climático que puede llegar al 25%. Ese descuido del campo y todo lo que ha hecho el gobierno es negociar el campo con la FARC en La Habana. Y hay que ver los problemas. En el Magdalena Medio es frecuente oírle decir a un campesino: hace 15 años compré 15 hectáreas. Mire lo que me ha pasado con la legislación del presidente Santos, me las quitaron. El vendedor dijo que estaba amenazado. El juez le preguntó: ¿usted le dijo, su comprador sabía que usted estaba amenazado? No, no sabía. ¿Usted se lo dijo? No, no se lo dije. ¿Por qué no se lo dijo? Porque de haberle dicho no me la habría comprado. Probada totalmente la buena fe de ese comprador, sin embargo la ley prefabricada por la FARC, como la FARC prefabricó el marco para la paz, como prefabricó el tránsito del terrorismo al concepto de conflicto, de actor del conflicto, la ley de tierras prefabricada por la FARC le quita la tierra a ese campesino. Se olvidaron de acelerar la expropiación al narcotráfico y a la corrupción, la confiscación, y se han dedicado a crear problemas entre campesinos por atender a la FARC. Quiero referirme al tema de la participación de los generales.